Gloria a Jesús. Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me escuchas en esta mañana. Somos la Iglesia de Dios Misionera, Gloria a Jesús, que estamos aquí un domingo más para llevarte palabra y unas alabanzas de parte del Señor en esta mañana. Así que te pido en esta mañana que compartas este video, Gloria a Jesús, y estas alabanzas que vamos a interpretar, Gloria a Jesús. Primeramente vamos a buscar la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo capítulo 84. Si tienes una Biblia, Salmo capítulo 84, Gloria a Jesús. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Bendito el nombre del Señor. Y oramos en esta mañana para presentar el devocionar y las alabanzas. Gloria a Jesús. Padre Santo y Padre bueno, Señor, gracias, Dios mío, porque nos permites una vez más estar aquí, Señor, para llevar palabra, Señor, para llevar, Padre Santo, aliento a cada vida necesitada en esta mañana, Dios del cielo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Dios del cielo. Yo te pido, Señor, que tú, Padre Santo, de manera especial, hables a cada vida necesitada, Señor, en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en tu dulce nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Así que comenzamos adorando al Señor en esta mañana. Tu pueblo dice gracias. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios.
dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Su pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Continuamos adorando al Señor con la próxima alabanza. Nada es imposible. Aleluya. Gloria a Dios. Por ti todo lo que Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Aleluya. Nada es imposible para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y continuamos adorando al Señor con el próximo coro. Yo sé que fue la sangre. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciego fui, mas por la sangre vi, por ella redimido fui. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciego fui, mas por la sangre vi, por ella redimido fui. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó
Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que Él murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él. Todos alababan al Señor y hubo un cambio cuando a Cristo conocí. 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 Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y hubo un cambio cuando a Cristo conocí. 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 Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Y hubo un cambio cuando a Cristo conocí. 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 Y las cosas que yo hacía Ya no las hago más. y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Aleluya, gloria a Jesús. Dios te bendiga, amado. En esta mañana damos gracias a Dios que nos permite llegar a ti a través de esta plataforma digital. En esta hora vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Te pido que tomes un momento para compartir esta transmisión con tus amigos, para que ellos también puedan recibir la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a estar hablando bajo el tema Conéctate y ámate a ti mismo. Te invito a buscar la palabra del Señor, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10 y verso 27. Y dice la palabra del Señor: aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Oramos al Señor y damos gracias por esta palabra. Señor, en este día te damos gracias por este privilegio hermoso de adorarte, de alabarte, Señor. En esta hora te pedimos, Señor de la gloria, que tú seas ministrando a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que esta palabra cumpla el propósito con el cual tú lo envías en esta mañana y que pueda quedar atesorada en cada uno de los corazones, Señor, de las vidas que están escuchando.
Te lo pido, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Te recuerdo que vamos a estar hablando bajo el tema Conéctate y ámate a ti mismo. Mire, por años se ha predicado de este pasaje bíblico que hemos leído hoy, en Lucas capítulo 10 y verso 27. Y yo he usado este pasaje en otras ocasiones, pero me he enfocado en predicar de la primera parte de ese pasaje. De hablar de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Usamos este pasaje y hemos predicado de amar, de perdonar, de ayudar, fortalecer y motivar a nuestro prójimo. Pero hemos obviado muchas veces hablar de la parte final de este pasaje. Y de ella que quiero hablarte en la mañana de hoy. La parte final de este verso nos dice, como a ti mismo. Y es interesante porque nos dice que amemos a nuestro prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo nosotros podremos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos? ¿Cómo podremos perdonar a otros si no nos perdonamos a nosotros mismos? ¿Cómo podremos fortalecer, ayudar, motivar a otras personas si no lo podemos hacer con nosotros mismos? Y la Biblia nos dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y cuando digo amarnos a nosotros mismos, yo no estoy hablando, amado, de glorificar al hombre. Yo no estoy hablando de la enseñanza de algunos movimientos o del humanismo secular. Yo no estoy hablando de ser narcisista, de pararnos frente al espejo en la mañana y enamorarnos de nosotros mismos. De eso no es que estoy hablando, amado. No estoy hablando de que seamos presumidos o que pensemos que somos mejores que los demás. De lo que te estoy hablando es de lo que el apóstol Pablo hablaba en el capítulo 12 de la epístola a los Romanos en el verso 3. Cuando el apóstol le decía a la iglesia, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Este verso, mire, Pablo nos indica claramente que no se puede tener un concepto más elevado de nosotros mismos que el que debemos tener. Pero deja establecido entonces que el creyente debe tener un concepto de sí mismo con cordura. En otras palabras, que el creyente tiene un valor, tiene una dignidad, porque somos iguales ante la presencia del Señor. Hay veces que se nos olvida lo que el apóstol Pedro escribió a la iglesia en su primera epístola. Cuando vamos al capítulo 2 y verso 9, cuando Pedro le dice a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia, miren, ustedes son especiales para el Señor. Y hay creyentes que se les olvida que Dios los ha escogido, que son especiales para el Señor. Y se les olvida que tienen que amarse a sí mismos. Mire, ese amarnos a nosotros mismos es lo que los profesionales de la salud llaman tener una buena o una alta autoestima. Y cuando hablamos de qué es autoestima, y yo no soy ningún profesional de la salud, ningún profesional que trabaje con la conducta humana, pero los pastores en cierta manera somos de todo un poco, amados. Y cuando hablamos de qué es autoestima, la autoestima es un concepto, es una actitud, un sentimiento, es una imagen que tenemos de nosotros mismos. Se define autoestima como la capacidad de valorarnos, de tratarnos con dignidad, con respeto y con amor. Para la psicología se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos y que supera en sus causas lo que es racional y lo que es lógico. Es la consideración de un individuo tiene de sí mismo. Así que
cuando hablamos de autoestima, amado, es un sentimiento de valor y lo posee todo ser humano. Ahora, ese sentimiento puede ser positivo como puede ser negativo. Y en la palabra del Señor tenemos ambos ejemplos. Mire, un ejemplo positivo de esto lo es Caleb. Cuando usted va al libro de Josué, el capítulo 14 y verso 11, usted va a encontrar a Caleb diciendo estas palabras: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Cuál es el trasfondo de este verso, amado? El trasfondo es que Caleb tenía 85 años de edad. El trasfondo es que Caleb ya estaba anciano. Pero aún siendo anciano de 85 años, Caleb se para delante de Josué y reclama lo que Dios le había prometido. Reclama su herencia. Y él dice: Moisés me prometió ese monte y yo lo quiero conquistar. Mire, eso es un ejemplo de valorarnos positivamente. Pero en la Biblia tenemos ejemplos contrarios a esto. Ejemplos donde personas se valoraron negativamente. Mira el caso de Moisés cuando fue llamado por el Señor. Lo primero que Moisés le dice al Señor cuando el Señor lo llama es que él le dice al Señor: ¿y quién soy yo? En Éxodo capítulo 3, en el verso 11, ¿quién soy yo para que vaya delante de Faraón? ¿Quién soy yo para que saque a tu pueblo de Egipto? Y por ahí sigue una discusión un diálogo entre Dios y Moisés, donde Dios le sigue contestando a Moisés y Moisés sigue teniendo una estima negativa de sí mismo. Lo vemos en el llamado a Jeremías. Jeremías es llamado en el capítulo 1 del libro del profeta Jeremías. Y en el verso 6, mire la contestación que le da Jeremías al Señor. Le dice: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Jeremías procedía de una familia sacerdotal. Mire, los hijos de los sacerdotes desde pequeñitos eran instruidos en la ley. Así que la excusa de Jeremías no era otra cosa que Jeremías se estaba tomando en poco, amado. Y es que la autoestima define nuestra personalidad. La autoestima define nuestra conducta, define nuestros límites. Es la autoestima la que determina si en un momento dado aceptamos las oportunidades de la vida, los retos de la vida, las responsabilidades de la vida y sus posibilidades, o sencillamente las rechazamos. En mi testimonio personal, el año 1987 marcó una etapa en mi vida. Una etapa de un joven sumamente tímido, podíamos decir miedoso, que se atrevió comenzando ese año 1987 a decir que sí y aceptar estar al frente de la juventud de la iglesia. Y de ahí adelante todo fue cambiando. En ese mismo año 1987 acepté entrar en la directiva de la Asociación Cristiana Universitaria en la Universidad Interamericana. En uno de ellos recuerdo en el año 1990 que estábamos en Maracaibo, allá en Venezuela. Y estábamos invitados para dar una conferencia de evangelismo universitario. Y nos habíamos turnado cada una de las conferencias, iba a ser dentro del estadio, en las gradas, estaba dividido por secciones. Pero ocurre un evento donde el conferenciante de la primera conferencia, que también era puertorriqueño, lo llevaron a otro lugar. Hubo una falta de coordinación. Cuando viene el vicepresidente de la Juventud Nacional, esto fue dentro de la Convención Nacional de la Juventud de las Asambleas de Dios. Recuerdo todavía el hermano Piña llega. A los hermanos de Puerto Rico les toca la conferencia. Y en la rotación que teníamos el grupo de la Asociación Cristiana, a mí me tocaba la primera conferencia.
lo que constituía que tenía que irme a la tarima de aquel estadio. Era el primer día de convención. Y yo le daba gracias a Dios que era el primer día. Porque todavía estaban llegando los jóvenes de todas partes de toda Venezuela. Y ese primer día apenas habían unos poquitos, 2,000 y pico de jóvenes allí. Versus la última noche que habían sobre 5,000. Pero yo subí temblando a aquella tarima. Y tuve que dar aquella conferencia desde la tarima del estadio. Mire, cuando Dios te va dando oportunidades en tu vida, responsabilidades, retos, tú tienes que decidir tomarlos positivamente, como lo hizo Caleb, o tú decides si lo haces negativamente como Moisés y empiezas a dar excusas, o como lo hizo Jeremías y empiezas a dar excusas. Así que la autoestima, te repito, que define tu personalidad, tu conducta, define los límites de tu persona. Y va a determinar si aceptas los retos y las oportunidades que la vida te da o las rechazas. Ahora quiero pasar a otro punto. Es importante que para amarte a ti mismo, tienes que dejar el pasado. Tienes que olvidar el pasado. Es importante que tomemos en consideración que en el valor que nos damos nosotros mismos, entran en juego expresiones pasadas, las experiencias que hemos vivido y la forma en que las hemos enfrentado. Tenemos que aprender a desligarnos del pasado, amado. Mire, ese inconsciente de nosotros está lleno de imágenes que nos afectan, aunque no nos recordemos de ellas. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 43 y verso 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mire lo que está hablando el Señor a través del profeta, que no nos acordemos de las cosas del pasado, que ni siquiera las traigamos a la memoria. Porque lo que le hemos entregado al Señor, mire, lo que usted ha sido perdonado por el Señor, no vuelva para atrás, no piense en ello. Porque el Señor tiene cosas nuevas. El Señor quiere abrir camino en el desierto. Quiere abrir ríos en tu soledad. La palabra también nos dice en Filipenses capítulo 3 y verso 13. Pablo le dice a la iglesia, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y escuche bien, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo le dice a la iglesia, miren, olvídense de lo que queda atrás. El pasado ya es pasado, ya no lo puedes cambiar. Enfócate en el futuro, en lo que tienes por delante. Y le sigue diciendo en el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos, amado, si queremos amarnos a nosotros mismos, que romper con muchas cosas del pasado. Hemos a veces cargado con mochilas del pasado por años. Pero Dios te dice en esta mañana que tienes que soltar esas mochilas. Ese pasado lo tienes que dejar atrás. El apóstol Pablo le escribe en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5 y verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la Biblia dice claramente que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En la vida del creyente, todo eso viejo pasó. Todo eso viejo ya fue perdonado. Y Dios no quiere que te acuerdes de esas cosas. Dios quiere que te enfoques en lo que está por delante, que prosigas a la meta. Como resultado de no amarnos a nosotros mismos, sucede que muchos creyentes con un pobre concepto de sí mismos no se valorizan, amados. Y al no valorizarse se sienten marginados, se sienten no queridos, incapaces de obtener lo que desean en la vida. Le temen a cometer errores. Y ahí es donde usted empieza a escuchar personas diciendo,
A mí nadie me quiere. Yo no sirvo para nada. A mí nadie me respeta. Yo no puedo cambiar. Yo soy así. Y muchas expresiones similares a estas, amados. Pero la palabra del Señor nos dice, en primera de Timoteo capítulo 4 y verso 12, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Le dice, mira, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. Que nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo. Lo implícito que Pablo le está diciendo a Timoteo es que, Timoteo, tú tampoco te tengas en poco. Timoteo, no te tengas en poco, sino sigue siendo ejemplo. Que todos vean que eres ejemplo en la palabra, en tu conducta, en tu amor, en tu fe, en tu pureza. Y lo mismo hace Pablo escribiéndole a Tito. Ambos eran pastores jóvenes. Cuando le escribe a Tito en su epístola, en el capítulo 12, en el verso 15, Pablo le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y le dice al final de ese verso, nadie te menosprecie. Y de igual manera, el implícito de lo que Pablo le está diciendo a este joven, le dice, mira, habla, exhorta, reprende con autoridad y ni tú mismo te menosprecies. Nadie te menosprecie. Hay personas que se toman en poco a sí mismos. Y eso es resultado de no amarnos a nosotros mismos. Eso es resultado de tener una autoestima baja, amado. El creyente no se puede menospreciar. No se puede tomar en poco, gloria al Señor. Porque cuando lo hacemos de esa forma vamos a estar vulnerables, amado. Nos podemos esconder detrás de un muro y la desconfianza inunda nuestra vida. Y nos vamos a poner apáticos, nos vamos a aislar, nos vamos a poner indiferentes hacia los demás. El ejemplo que les mencioné ahorita del llamado de Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo y capítulo 4. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Moisés seguía buscando excusas, se estaba tomando en poco. Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Pero Moisés no se conformó con esto, amado. Moisés sigue en esa disputa con el Señor. Y en el capítulo 4, en el verso 1 nos dice, el libro de Éxodo, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Más adelante vemos en ese mismo capítulo que entonces Moisés vuelve y le dice a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y entienda esto, amado. Tal vez Moisés podía tener algún defecto para hablar, pero Moisés había sido instruido con la mejor educación que existía en aquella época en todo Egipto, como hijo de Faraón, como hijo de la hija de Faraón. Así que había recibido la mejor instrucción que existía en aquel entonces. Pero Moisés le sigue dando excusas al Señor, se sigue tomando en poco. Y Dios le fue contestando cada una de ellas. El segundo ejemplo que utilizamos ahorita,
de esa autoestima baja fue el de Jeremías cuando fue llamado. Y Jeremías sí le dijo al Señor, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y mire la contestación que Dios le da a Jeremías. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Es importante, amado, que aprendamos a amarnos a nosotros mismos, para que no experimentemos esto que experimentó Moisés en su llamado, Jeremías, para que el Señor no tenga que decirnos, no te menosprecies, no te tomes en poco. Necesitamos, amado, seguir unos pasos para poder amarnos a nosotros mismos. Si se te hace difícil, tienes que seguir estos pasos. Te voy a dar cortito, varios pasos. Primer paso, tú tienes que identificar ese problema, esa situación que tú estás enfrentando. Tú tienes que aprender a abrirle tu corazón al Señor para que le puedas decir al Señor, mira, saca esto que está aquí. Pero no solamente identifiques lo que está molestando ahí en tu vida. Tú tienes que aceptar tu responsabilidad sobre esa situación. No podemos hacer como lo hizo Adán y Eva. Cuando Dios enfrenta a Adán la contestación que le da al Señor, la mujer que me diste me dio de comer. Cuando Dios enfrenta a Eva lo que le dice al Señor, a la serpiente que tú creaste. Ambos responsabilizaron al Señor por lo que era su responsabilidad. Muy diferente a lo que sucede con el rey David una vez peca con Betsabé. La Biblia registra el Salmo 51, cómo David abre su corazón delante de Dios y cómo acepta su responsabilidad. Y usted lee ese Salmo 51 y usted encuentra ya a David abriendo su corazón al Señor y diciéndole, Señor, contra ti, solamente contra ti he pecado. Y se lo repite de diferentes maneras. Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad, amado. El tercer paso, tú tienes que desear ser libre, amado. Mire, hay un caso en los evangelios cuando Jesús sana a un paralítico que llevaba en Betesda 38 años paralítico. Y es interesante porque cuando Jesús lo encuentra, lo primero que le dice a este hombre, tú quieres ser sano. Tú tienes, amado, que desear ser libre. No basta con que identifiques, con que aceptes tu responsabilidad. Tienes que ser libre de eso que no te permite amarte a ti mismo. Y el cuarto paso es que tienes que perdonar. Amado, el perdonar es una necesidad de la vida del creyente. El perdonar no puede ser una elección, es una necesidad. Mientras no perdonas, estás atado a esa persona que no quieres perdonar. El quinto paso es que tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Hebreos capítulo 8, verso 12, el autor de esta epístola, escribe, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amado, si Dios no se acuerda de lo que te perdonó, ¿por qué nosotros tenemos que recordarlo? ¿Por qué permitimos que el enemigo traiga a nuestra memoria las cosas del pasado que ya Dios perdonó? Tienes que aprender a perdonarte. Isaías 43, te lo repito, el verso 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. No podemos dejar que el pasado venga nuevamente a nuestra vida. Tenemos que aprender a perdonarnos, amado. Te repito que no puedes cambiar el pasado. Aprende a perdonarte. Y si tienes problemas en identificar lo que te está afectando en tu vida, pide la ayuda al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te dé convicción a tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te redarguya y te haga entender
¿qué es lo que tienes que cambiar? Pablo le escribía a los romanos en el capítulo 8, en el verso 26 les decía, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos conoce. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a identificar lo que está afectando en tu corazón. Lo que está afectando en tu vida que no te permite darte el valor que Dios te está dando. Deja que sea el Espíritu Santo el que te ayude. Ya quiero ir cerrando en este día, gloria al Señor. Pero Dios quiere que aprendas a amarte a ti mismo. Dios quiere que aprendas a reconocer el valor que Él te da. Tú tienes un valor como parte de la creación de Dios. Éxodo capítulo 19, el verso 5. La palabra nos dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Mire lo que le decía el Señor a su pueblo. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios quiere que tú seas su especial tesoro. Pero tienes que trabajar con esto. Debes tener un buen concepto de ti mismo. Tienes que aprender a tener un buen concepto de ti. Mire, si en un momento llega la debilidad a tu vida, el profeta Joel decía, diga el débil, fuerte soy. Si en un momento llegan las pruebas, los problemas. Pablo le escribía a la iglesia de Filipo y les decía en esa epístola en el capítulo 4 y verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si llegan las diferentes situaciones, si llega la escasez a tu vida, en esa misma epístola, ya en el capítulo 4, en el verso 19, Pablo le dice a esta iglesia, mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. No importa la situación que enfrentemos, Dios demanda que tengamos un buen concepto de nosotros mismos. Si llega la aflicción, llega la enfermedad, Santiago capítulo 5 nos dice que si estás enfermo, vayas a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. Pero no debemos detenernos, no debemos encerrarnos en nosotros mismos. Dios te está llamando en este día. Dios quiere que aprendas a amarte a ti mismo, que aprendas a valorarte como Él te valora. Mire, que te des la importancia que Dios te da como parte de su creación. Y en este día, ya estoy finalizando, amado. Pero yo quiero hacer un llamado en esta mañana. A todos aquellos que quieran conectarse con Dios en este día. A todos aquellos que desean ser un especial tesoro para Dios. Te invito a reconciliar tu vida con el Señor en este día. Te invito a entregar tu corazón al Señor. A que le digas al Señor en este día, yo quiero que seas el dueño, el Señor de mi vida. Yo quiero ser, como mencionaba ahorita la primera epístola de Pedro, linaje escogido. Yo quiero ser, Señor, real sacerdocio. Yo quiero ser nación santa. Yo quiero ser un pueblo adquirido por ti, Señor. Y si tú quieres tomar esta decisión en esta mañana, yo quiero que tú repitas esta oración conmigo y que le entregues tu vida al Señor para que puedas darte el valor que Él te da. Vamos a orar en esta hora. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día yo vengo delante de ti. Te presento mi vida ante ti. Reconozco mis culpas y mis faltas. Yo quiero que me perdones, Señor. Yo quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser tu especial tesoro. Yo quiero ser pueblo adquirido por ti. Yo quiero ser nación santa, Señor. Yo quiero ser linaje escogido. Te pido que me perdones en este día y que me enseñes a perdonarme a mí mismo. Que me enseñes a darme el valor
que yo merezco. Que me enseñes a amarme como tú me amas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Si repetiste esta oración, escríbenos y haznos saber tu decisión en este día. Puedes escribirnos por medio de Messenger o a través de nuestro correo electrónico que está ahí en la pantalla. Así que ya vamos a terminar y te recuerdo que esta es la Iglesia de Dios Misionera, Asamblea de Dios, que radica en la urbanización Los Ángeles, en Carolina. Estamos aquí frente al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Y este que te habla es el pastor Quique Mercado. Quiero que ahora al finalizar puedas identificar entre tus amistades personas que necesitan darse el valor que Dios les ha dado y les envíes este mensaje y compartas con ellos esta palabra del Señor, esta enseñanza la cual ha edificado tu vida en este día para que ellos también puedan ser edificados. Así que quiero orar para terminar en este día. Quiero que le demos gracias al Señor. En esta oración final quiero que incluyamos los enfermos. Tenemos varios hermanos enfermos en medio de la congregación y queremos incluirlos en esta oración. Y si estás enfermo, te pido que ahí donde estás, como acto de fe, cierres tus ojos y levantes tu mano y ores juntamente conmigo. Oramos al Señor. Padre celestial, Padre eterno, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno con nosotros. En esta hora, Padre eterno, te pido que bendiga cada vida que ha estado conectada a esta transmisión en esta mañana. Te pido por los que se han de conectar, Señor, a la retransmisión de este video. Bendíceles de igual manera, cúbreles con tu gracia, papá. En esta mañana queremos presentar los enfermos delante de ti. Te pedimos, Señor, que en este día tú les visites, papá. Tú poses tu mano poderosa sobre ellos, Señor. Clamamos de manera especial por cada uno de nuestros hermanos que esté enfermo. Visita a la familia de nuestro hermano Soto, Señor. Pon tu mano poderosa sobre esta familia y sánales, Padre Santo. Fortaléceles en esta hora. Así cada vida que esté escuchando en esta mañana, que se encuentre enferma y como acto de fe han estado levantando sus manos ahí donde están. Te pido que les toques, Señor. Que tú les visites en esta hora y que tú impartas salud y fortaleza a su vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, papá. Y te doy gracias porque tú eres poderoso, Señor. Y te doy gracias porque el tiempo de los milagros no ha pasado, Señor. Te doy gracias porque eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Así que en esta mañana nos despedimos y será hasta la próxima semana. Dios te bendiga mucho.